Mis hermanos, muy buenas noches. Espero que hayan tenido un excelente día y que el Señor les haya mostrado su gran misericordia. Bueno, hoy estuvimos trabajando desde temprano ahí en la iglesia, haciendo algunos arreglos con varios hermanos. Y pues acabamos de terminar hace un ratito, pero es un gozo el poder estar contigo. Sabe, es increíble cómo Dios nos permite servirle y darle la honra y la gloria y preparar todo precisamente para ese servicio del 24 de diciembre y el 25, que esperamos que Dios se glorifique en todo tiempo y en todo momento. Mire, mucha gente, hermanos, tiene años en el caminar del Señor. Y es increíble cómo siguen preguntándose cuál será la voluntad de Dios para sus vidas. La falta de lectura de la Biblia, la inconstancia inclusive en la oración, los ha llevado a un letargo espiritual, que su comportamiento es muy infantil y a veces con total falta de discernimiento en lo que dice la Biblia. Esta noche meditaremos en una porción de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y nuestro devocional de esta noche se titula: A estas alturas de tu vida ya debes saber qué es lo que agrada a Dios. No puedes tener años y años y no saber qué es la voluntad de Dios en tu vida, o qué es lo que Dios quiere, o qué le agrada a Dios. Obviamente, como lo mencioné, por la falta de interés de la lectura, en verdad no han permitido mucha gente renovar sus pensamientos y preferimos estar en esa zona de confort donde no se nos exige, nosotros hacemos lo que queremos, donde no sé quién nos ha dicho que ahí debemos permanecer. Así no es. Ayer veíamos que tenemos que dar fruto en nuestra vida. Cuando un cristiano debe ir madurando en su vida día con día, hermanos. La gente piensa que, fíjese, vivir en santidad está muy alejado de la realidad de sus vidas. Han condicionado tanto sus vidas que ellos determinan lo que les conviene y no de las escrituras, siendo engañados por ellos mismos hacia una religiosidad y no un estilo de vida que precisamente muestra lo que es una nueva criatura. La Biblia nos insta a andar en novedad de vida, puesto que tenemos vida en Dios. Así que vamos a ver estos pasajes del 1 al 8, por favor, de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, 1 al 8. Por favor, analicemos estos pasajes. Mire, dice Pablo, venía tocando un tema muy interesante, dice: por lo demás, hermanos míos, está hablando a creyentes, hermanos, os rogamos, es un ruego que Pablo, y exhortamos, los animamos en el Señor, de que la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es interesante cómo Pablo aquí, hermanos, les exhorta a seguir viviendo en lo que agrada a Dios, que sigan permaneciendo y siguiendo cada día, agradando y buscando a Dios. Alguien ha dicho que todos vivimos para agradar a alguien, a uno mismo, a su cónyuge, a sus padres, sus hijos, su Dios o a alguien más. Pablo afirma precisamente que el amor a Dios debe ser la motivación para llevar una vida correcta delante de sus ojos. Mucha gente considera, fíjese, que la vida cristiana es un cuerpo de reglas que deben obedecer, o bien una lista de prohibiciones que debemos evitar. Pero Pablo dice que esta es el resultado de un deseo amoroso de agradar a Dios, que nos ha escogido de antemano. Ahora, esta actitud del apóstol Pablo preparó a sus lectores para que se aceptaran positivamente sus exhortaciones siguientes. Fíjese que sus instrucciones no estaban diseñadas para mover a sus lectores a que se comportaran en forma diferente, sino para que abundaran más en lo que ya estaban haciendo, agradando a Dios y creciendo en Él. Versículo 2, por favor. Vea, Pablo le dice aquí: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pablo les había dejado estas instrucciones para que las siguieran. Pablo y sus compañeros misioneros les habían dicho que lo que habían predicado a los tesalonicenses era el Evangelio de Cristo, hermanos. Y este mensaje también provenía de la misma fuente de autoridad. Algunas veces los cristianos quieren escuchar, fíjese, es interesante esto, nuevas verdades, estamos nuestros oídos prestos, pero todas las verdades están plasmadas en la Biblia. Cuando lo que necesitamos es que se le exhorte, se le anime
a mejorar todavía más y más y a perseverar en la práctica de las verdades originales que precisamente que ya están realizando en forma limitada. Mucha gente vive engañada, hermanos, en su vida, precisamente cuando la Biblia es muy clara en cuanto a la voluntad de Dios. Vamos a ver el versículo 3, por favor. Ponga atención a esto que dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios. Ok, mucha gente se pregunta, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sigo buscándola. Este versículo, y te voy a explicar el contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo, pero aquí está plasmado, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vivamos santamente, apartados para Dios y haciendo lo correcto, que os apartéis de fornicación. Es interesante porque Pablo le dice esto. Para los hermanos era muy dado a veces el hecho de caer o usar su cuerpo para cosas que no convenían. La voluntad de Dios se expresa claramente en muchos lugares de las Escrituras, hermanos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aun cuando con frecuencia los cristianos, fíjese, tienen muchas dificultades aplicarla a las decisiones que tomen, precisamente, que deben de tomar en su vida cotidiana. En base a la Biblia tenemos que decidir, no en base a nuestra carne. Y qué bueno, yo le decía a los hermanos, qué bueno que el Espíritu Santo está en nosotros, porque dice que el Espíritu y la carne se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Gracias a Dios que nos dejó el Espíritu Santo para que no vivamos conforme nosotros queremos. El que vive conforme quiere es porque nunca ha conocido a Dios. La voluntad expresa de Dios, hermanos, precisamente es que Él quiere realizar nuestra santificación, que seamos santos. Ya somos santos posicionalmente, pero también tenemos que ser santos en la práctica ante Dios. Esta palabra puede referirse a vivir apartados para Dios del pecado o al proceso de dedicarnos más a Él antes que a una vida que no le agrada. Pablo tenía en mente precisamente más bien la santificación progresiva de sus lectores, por medio de la cual, hermanos, estaba siendo conformados a la imagen de Cristo al ir reaccionando en forma correcta a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en sus experiencias cotidianas. La primera instrucción diseñada aquí para producir una mayor santidad, hermanos, es apartarse de la fornicación. Fornicación es estar teniendo relaciones con una persona con la cual no te has casado. Adulterio es tener relaciones con alguien que no es tu esposa. Y aquí que deben de apartarse de la fornicación o inmoralidad sexual, dice. Pablo dice a sus lectores que os apartéis de ella, dando a entender que es necesario ejercer la autodisciplina misma que es producida por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda en todo momento y en todo tiempo. Pablo mismo decía, miserable de mí, cuando estaba hablando de sus luchas, ahí en Romanos capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se estaba justificando, hablaba de sus luchas, pero inmediatamente das a la solución. Dice, mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Para un cristiano, hermanos, la voluntad de Dios es muy clara. La santidad y la inmoralidad sexual no pueden coexistir, para nada, para nada. Hoy en día, de verdad, yo estoy a veces sorprendido, no por lo que pasa, por lo que ya estaba pasando en la antigüedad, que Pablo hablaba, pero que hoy es muy común. Aquel que tiene su esposa bien, pero quiere tener un segundo frente y quiere que esa relación se acepte como si fuera normal. Eso es adulterio, eso es fornicación, eso es pecado delante de Dios. ¿Cómo quieres o pretendes, en verdad, diluir el bendito proceso de Dios? El plan de Dios, lo que hizo en el matrimonio. La libertad cristiana no se puede aducir, como pretexto para justificar la fornicación. Versículo 4, por favor, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es interesante este pasaje. Mire, aquí enseguida, al ampliar la explicación de su prohibición, el apóstol Pablo afirma la misma verdad en forma positiva. Uno puede evitar la inmoralidad sexual, hermanos, aprendiendo a controlar su propio cuerpo, sus pasiones, de manera santa y honrada.
El cristiano no es víctima de las circunstancias, no, o de sus pasiones carnales. Puede controlar ese deseo echando mano del poder de Dios. Y mucha gente me, pastor, es que es difícil, de verdad. La Biblia nos dice lo contrario, siempre va a haber la intervención de Dios. Y Dios no quiere que te justifiques, por eso ahí en 1 Corintios 10:13 nos da la clave, hermanos. Dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que otro ser humano no esté pasando en diferente parte del mundo. No te justifiques en eso. Entonces, ¿vas a pasar por algo así? Bueno, ahí ves la intervención de Dios, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él conoce tu punto de quiebre y viene la intervención de Dios, sino que dará también juntamente con la tentación, lo que estás pasando, la salida, para que podáis soportar. No puede justificarte que no hubo salida. Siempre hay una salida, pero tú decides o te quedas o te vas. Pero siempre Dios, que es fiel, te la manda. Cada creyente es responsable de su propio cuerpo. Por eso Santiago nos dice que cuando uno es tentado, no diga ni lo piense ni le pase por la cabeza que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. No es tentable Dios, no hay nada que lo pueda tentar, sino que cada uno de nosotros es tentado por nuestra propia concupiscencia, nuestro mal deseo en nuestro corazón. Todo nuevo cristiano, hermanos, fíjese, todo nuevo cristiano, como los tesalonicenses, debe aprender a manejar correctamente las tentaciones sexuales. Busque ayuda, lea la Biblia, sométase a un estudio, en verdad empieza a rendir cuentas a otros. Versículo 5, por favor. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos no debían manejarlas como los gentiles, los cuales viven en pasión de concupiscencias, en malos deseos. Y ese comportamiento es característico de los paganos que no temen a Dios, que no lo conocen. Aquí Pablo indica cuál es la clave para dominar las tentaciones sexuales. El cristiano, hermanos, puede en verdad lograrlo porque conoce a Dios. Esto es lo que marca la diferencia. El apóstol no dice que los gentiles no saben nada acerca de Dios. La razón por la que se comportan como lo hacen es porque no conocen al Señor en forma personal, no tienen una relación, no lo han aceptado, aun cuando puedan conocer algunos datos acerca de Él, pero mientras no tengan vida, no pueden reaccionar. Por eso, para andar santamente delante del Señor, es esencial mantener una relación íntima. Versículo 6, por favor. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y dice la razón, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Mire, el versículo anterior, hermanos, aquí precisamente la recomendación de Pablo se centra en la importancia de observar la pureza sexual por el bien del cristiano mismo. En el apóstol basa su recomendación, fíjese, partiendo de la otra persona que participa en el acto inmoral. Mucha gente se aprovecha de otras personas, precisamente siendo inocentes, ¿no? Hermano, aquí casi seguro que se refiere a otro ser humano, no necesariamente a un cristiano del sexo masculino, ¿no? Esto parece claro por el hecho de que esa persona se convierte en víctima del sexo ilícito, donde muchas personas se pueden aprovechar. Y a continuación Pablo menciona dos razones por las que se debe evitar la inmoralidad sexual. Mire, la primera, porque es pecado y Dios va a juzgar todo pecado. El apóstol dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Hay gente que se aprovecha de otras personas vulnerables en ese aspecto y saben que están mal y lo hacen porque han vivido en la carne. Pero aquí probablemente, precisamente dice, refiriéndose a las distintas formas de impureza sexual que no se mencionan en forma específica en el contexto, pero se incluyen en el término más amplio de la fornicación. Todo aquel, hermanos, que teme la ira de Dios debe abstenerse de inmoralidad, porque el castigo viene sobre el pecado. Esto es tan cierto como el día sigue la noche, mis hermanos. Ahora, que Dios castiga el pecado es una verdad cristiana, básica, acerca de la que Pablo les había dicho y testificado cuando estuvo en Tesalónica. Versículo 7, por favor, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a vivir una vida santa, apartada. Muchas ocasiones te dicen,
Es que es tan complicado, de verdad. No es complicado, la Biblia no es complicada. Simplemente no la quieres aplicar. La Biblia realmente no es difícil. Los mandamientos no son gravosos los del Señor. Tú haces gravoso todo porque así lo ves, pero no es gravoso delante de Dios. La segunda razón para evitar la inmoralidad sexual es que es, hermanos, contraria al llamado de Dios al cristiano. La santificación demuestra el poder sobrenatural de Dios en acción al dominar todo lo natural. Además, Dios es glorificado con esto. Y por último, el versículo 8 que toca Pablo. Así que el que desecha estos mandamientos que está dando el Señor, dice, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo, el cual nos guía en nuestra vida. Y en este versículo Pablo expresa una conclusión basados en sus argumentos previos. La pureza sexual se fundamenta en las revelaciones de Dios relativas a que Él castiga el pecado y que nos ha llamado a la santificación. La aplicación práctica de la doctrina cristiana, hermanos, precisamente es elemental, y es que nos guardemos de inmundicia sexual. La actitud del apóstol hacia la impureza sexual no provenía de su formación cultural o de sus preferencias personales. Era la consecuencia lógica de haber recibido la revelación divina, hermanos. Y los tesalonicenses, así como los lectores posteriormente de esta epístola, deben saber que quien desecha estas recomendaciones, en realidad desecha a la persona de quien provienen originalmente, es decir, rechaza a Dios. Para evitar que alguien, hermanos, pensara precisamente, fíjese, que Dios pide más de lo razonable de criaturas tan débiles como somos los mortales y que siempre nos estamos justificando, Pablo cierra su exhortación recomendándonos que Dios nos dio su Espíritu Santo para que more en cada creyente, y el Espíritu Santo nos hace vencer, precisamente. ¿Por qué? Porque la lucha en nuestra carne ni contra sangre, contra huestes espirituales de maldad, es lo que estamos pasando hoy en día. Pero Dios siempre va a mandar la solución cuando estás pasando por algo complicado. Por eso tienes que obedecerle y hacerle caso. Esta persona de la Trinidad posee tal santidad que es llamado santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros, hermanos, fíjese, tiene poder suficiente como para capacitarnos para aprender cómo debemos de controlar nuestro cuerpo, aunque vivamos precisamente en un ambiente pagano e inmoral precisamente. Y aquí la exhortación es evitar la inmoralidad sexual. La capacitación viene del Espíritu Santo. Él te ayuda, es tu ayudador. Así que no hay excusa para decir no puedo vencer o no puedo vivir en una forma cristianamente hablando que sea correcta. Así de sencillo. Dios siempre nos ha capacitado para vivir, para vencer, pero tú decides en esa parte. Hay una salida siempre. Pero hermanos, a estas alturas ya debemos de conocer la voluntad de Dios. Hay gente que pasa años y años y años dándole la vuelta a lo mismo cuando la palabra de Dios es muy clara. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes de todo lo malo, de aquello que no glorifica a Dios. ¿Quieres en verdad conocer la voluntad de Dios? Pues lee la Biblia, hermano, tan sencillo. ¿Quieres que Dios te guíe? Pues toma la Biblia, ora al Señor, búscate su dirección y no tomes decisiones basadas en lo que tú crees o en tu propia carne, porque eso te lleva a un deslizadero. Y precisamente para eso estamos, para enseñarte lo que dice la Biblia. Es necesario que a veces conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso nos apela a cambiar ese pensamiento que tenemos, porque seguimos todavía arrastrando el pasado en nuestras vidas, si nos damos cuenta, y nos guiamos de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo con como en verdad nosotros nos sintamos, y nos convertimos en personas sensuales, guiadas por sentimientos, antes que por la voluntad de Dios, y tienes que renovar. Por eso no te puedes conformar a cómo camina el mundo, sino debes de transformarte aquí por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice el propósito, para que comprobéis a través de esa experiencia con Dios, día con día al aplicar la Biblia, cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero concluye diciendo que es buena, fíjese, buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo se vuelve buena, agradable y perfecta? Cuando la empiezas a aplicar, cuando la empiezas a vivir.
Pero cuando lo quieres vivir de acuerdo a tu carne o soportada por tu carne, en tu criterio, como tú crees, es la lucha constante y la frustración que tenemos. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Y en verdad, si tú amas a Dios, como yo te decía ayer, si tú lo amas, dice, en esto mostramos el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Así que si te se hacen pesados es porque los quieres llevar en base a tu carne, no en base al poder del Espíritu Santo. La Biblia es clara. ¿No lo crees? Entonces vamos a aplicarla, hermanos, y vamos a vivir de acuerdo al deseo y la voluntad de Dios. Ayer hablé de la frustración, cómo poder vencer la frustración en muchos de nosotros como cristianos. Lee tu Biblia y date cuenta lo que tienes que hacer. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias te damos por la bendición de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque a pesar, Señor, del cansancio que podemos tener de estar en un día de trabajo, pero Padre, que en ningún momento, de verdad, nos rendimos para seguir adelante en tu obra. Tú eres bueno, tú eres justo y tú eres fiel. Y gracias porque has sido fiel en todo momento y tú has dado bendiciones sobre tu iglesia cada día. Gracias por los hermanos que siempre están dispuestos a dar su servicio, su tiempo, sus horas para bendición de tu cuerpo, la iglesia. Ayúdanos, Señor, bendícenos, danos un descanso agradable, pero sobre todo que empecemos a aplicar tu palabra, porque ella es buena, Señor, y conocemos a través de ella tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ponemos en tu mano nuestra vida, ponemos en tu mano nuestro ser y todas las fuerzas que necesitamos. Alabado sea tu nombre y bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, he hecho la invitación este sábado 24 a las 7. Hoy estuvimos arreglando muy bonito el techo que tenemos ahí en esta parte de este jardín. Estuvimos decorando muchas cosas para tener un servicio muy especial dedicado a aquel que es digno de gloria y alabanza. Bueno, si quieres acompañarnos, con todo, es el sábado a las 7. Te puedes tener informes en los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 007 97 95. Gracias, que Dios te bendiga, tengas una excelente noche, descansa en el Señor y acuérdate lo que decía David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Duerme en paz, disfruta en el Señor y aún en la vigilia de la noche, que Dios te traiga a tu mente y te refresque su palabra por estarla leyendo constantemente. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat y es un placer el poder estar contigo. Muy buenas noches.